Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, porque leemos la Biblia, ¿eh? Amén. Primera de Samuel 16:14. ¿Está? Entonces la pregunta. Y esta pregunta me gustaría que la comente un poquito el hermano Colón para que la segunda la comente el pastor. Porque él comenzó hace un rato a hablar un poquito de eso. Dice la pregunta, pero podemos hablar todo, ¿ok? Dice, ¿puede el Espíritu Santo apartarse de una vida por su desobediencia? Explique y dé ejemplo. Yo le di una cita. ¿Hermano Colón? Gloria a Dios. Permiso, usted dijo, Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Ah, 16. A partir del verso 14 y a partir del verso 10 también. A partir del 10. Sí, basado en la pregunta, ¿verdad? Amén. Pues, Venga, échale. Pues claro. Lea el texto, ¿sí? Primero. 14. Sí. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí vemos, ¿verdad? Que aquí dice algo que nos pone a pensar, porque dice, un espíritu malo de parte de Jehová. Lo estaba atormentando. Esa es la pregunta de la hermana, ¿verdad? Pues Saúl estaba en desobediencia. Y al estar en desobediencia con los principios de Dios, pues definitivamente que se aparta, hay un vacío, ¿verdad? Entre Dios y esa persona. Y podemos decir, ¿verdad? Porque nos podemos preguntar, hacer la interrogante, un espíritu malo de Jehová. Pero tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Que la mente de Saúl estaba atormentada, pero no fue porque el Señor lo atormentaba, ¿verdad? Sino que el Señor hace justicia. Y en su justicia, ¿verdad? A veces vienen las pruebas, los tormentos. El tormento del espíritu es basado siempre en la desobediencia. Cuando el hombre, el ser humano, se aparta de Dios. Y entonces viene una consecuencia. Puede ser pruebas de enfermedad. Tenemos que tener en consideración que Dios usa a Satanás. Lo usa porque Él controla todo. Amén. Le dio permiso a Satanás para que rodeara. Exacto, exacto, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero aquí hay algo que como que hay una contradicción. ¿Cómo es posible algo malo del Señor? No existe nada malo en el Señor. Son armas que el Señor, tools, armas que el Señor usa, ¿verdad? Para traer al ser humano otra vez. El espíritu de Jehová, aquí lo dice bien claro, se apartó de Saúl. Cuando el espíritu de Jehová, que el Señor nos cuide, hermano, que no caigamos nosotros por nuestra desobediencia, ¿verdad? Y eso es lo peor, cuando el ser humano está en desobediencia con Dios. Aquí él estaba en desobediencia con Dios. Y dice que un espíritu lo atormentaba. Pero fíjense, aquí hay algo que tenemos que tener en consideración. Dice, un espíritu malo de parte de Jehová. No era un espíritu de Jehová, de parte, que le dio permiso para que fuera. Y tenemos que tener en consideración, no quiero acaparar mucho tiempo, ¿verdad? Sí se puede apartar del ser humano,
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero. Es algo que es puro, limpio. No puede habitar Amén. donde hay suciedad espiritual. Amén. No puede. Tiene que haber pureza. Amén. Si no hay esa pureza, no habita nada. No habita en los templos. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Esa pureza en los templos. Hermano, que cuando los hermanos, y no quiero salirme del tema, pero que cuando entren por ahí, ¿verdad? Por ahí, sepamos a dónde estamos. Amén. Sepamos a dónde, ay, santo Dios, Desde antes de sabemos llegar. a dónde entramos. Al lugar Que no santo, estamos entrando en una bodega, un al altar de restaurante. bronce. Estamos sagrado. en lo que, aquí lo que habita es La reverencia. Amén. Dar reverencia. Entramos a dar reverencia. al tenemos que Señor. Entrar reverentemente. reverente, En acción de humildes, gracia. en acción Ah, de en gracia, acción exacto, reverentemente. ¿verdad? Eso es lo que... Entonces, cuando estamos así, habita en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Así es. El Espíritu de Jehová se En fe, apartó de en Saúl comunión. y lo atormentaba, porque estaba en desobediencia contra todos. No, Se hombre, puso- pueden hacer preguntas. se- ¿Cuándo se- entramos en desobediencia con el Señor? Bueno, sí, esa es buena pregunta. ¿Cuándo entramos en desobediencia con el Señor? No entran hablando. Dígame. Esa pregunta que hizo hermana Estoy Teresa. haciendo una pregunta. ¿Cuándo Oh, entramos amén. en desobediencia con el Señor? En desobediencia contra el Señor entramos en un sinnúmero de formas. En un sinnúmero de formas. Siempre y cuando no estamos viviendo una vida regida por los estatutos del Señor, estamos en desobediencia. Siempre y cuando, ¿verdad?, queramos hacer las cosas a nuestra forma, estamos en desobediencia. Siempre y cuando que no tratemos a nuestros hermanos en la forma adecuada como debemos hacer, mandado por los estatutos. ¿Por qué dice el Señor? Amaos. Y si venimos con esa hipocresía, Santo. estamos en desobediencia. Porque, perdone hermano Cristino, fíjese que en un tema de conversación con una amiga, la estaba invitando para hoy, ¿verdad? Y me dijo, sí, yo voy a llegar, me dijo. Pero como allá son varias veces que ha venido aquí, le digo, ¿te estás congregando en alguna iglesia para invitarla para que se congregue aquí, ¿verdad? Me dice, no, me dice, pero no estoy congregada, pero como no esté congregada no quiere decir que estoy descarriada. Me dice. Y le digo yo, pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y caemos en eso que dice la hermana, en desobediencia, no nos congregamos, estamos cayendo en desobediencia y la desobediencia es pecado. Mira, y después de aquí la conversación, se cortó la llamada y no llegó. Y le digo así, porque hermano, porque es ahí donde viene el pecado, alejarse del Señor, En la desobediencia. la desobediencia. Tenemos que darle Y Lo si máximo- desobedecemos y la desobediencia es pecado. Exacto, hermano. Lo máximo No tienes que estar congregado. Lo máximo que el Señor El Señor lo manda. demanda de nosotros, no es que nos pide, demanda de nosotros es obediencia. Amén. Esos fueron los dos pecados más grandes que le encontró al pueblo de Israel: la desobediencia y la idolatría. Cada vez que venía, exacto, cada vez que ese pueblo pasaba, cambiaba, llegaba una prueba y salían y volvían otra vez a la desobediencia. Mira, hermano, yo le digo una cosa. Es bien difícil, es bien difícil, ¿verdad?, para nosotros mantenernos en un camino recto. ¿Sabes? Especialmente tenemos un bombardeo de culturales, ¿verdad?,
Y el mundo, y los ojos de nosotros siempre quieren ver algo que nos satisface, ¿verdad? Pero es que tenemos que cambiar esa mirada. Tenemos que cambiar, poner un lente completamente diferente. Hermano Colón, una pregunta. Hermano, dan preguntas, que tenemos el tiempo, nada más son tres preguntas que hay para discutirlas, o sea que pueden hacer preguntas. Nosotros hablamos de la obediencia a Dios y de que el pueblo de Israel desobedeció y que nosotros desobedecimos cuando no cumplimos los mandatos del Señor. Pero, ¿cómo nosotros pedimos obediencia a Dios? Y entonces a veces somos desobedientes en la iglesia, desobedientes en el hogar, desobedientes en la comunidad donde nos envolvimos. Entonces, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios que no lo vemos? Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer, si el pastor, que es quien nos dirige en la congregación, Cristo es la cabeza, pero Él es el ángel puesto por la congregación. Él nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Entonces, con eso, ¿estamos desobedeciendo a Dios o no estamos desobedeciendo? Definitivamente. Estamos desobedeciendo. Estamos desobedeciendo. Mire, Estamos desobedeciendo. cada vez que yo voy manejando y que yo no lo hago, me llevo una luz roja, estoy desobedeciendo. Claro, porque Porque estamos desobedeciendo la nosotros ley. estamos sujetos a leyes. A leyes. Amén. Lo dice la palabra. Amén, Estamos así sujetos es. a leyes, ¿verdad? Y si nosotros caemos, es que el ser humano es bien rebelde, hermano. Sí, Nosotros tenemos mentes rebeldes. y desobediente. Desobediente, porque queremos imponer a veces nuestros conocimientos, a veces queremos imponer nuestra personalidad, a veces queremos, imponernos a todos los mandatos de Dios. Y claro que cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Como que hay algo que nos corrige, ¿verdad? De momento. Pero luego, no me estoy diciendo a nadie, yo me lo aplico yo también, salimos, ¿verdad? Y caemos en un marco completamente diferente. O sea, que aquí hay una expansión como una limpia, pura, ¿verdad? Iglesia pura, ¿Verdad? sí. Limpia. Pero cuando salimos allá, nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Por los aires, ¿verdad? Y es una lucha, hermano, es una lucha. Cuando aquí dice se apartó de Saúl el espíritu de Jehová. Nosotros decimos, no, porque yo llevo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Lo decimos, ¿verdad? Decimos, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero tú tienes a Cristo en tu corazón part-time o tú lo tienes todo el tiempo. ¿Ah? Porque si lo tienes aquí, Él no va a permitir de que esas corrientes negativas te arrastren. Si tú lo mantienes aquí, ¿verdad? Si lo mantienes. Porque si tú lo echas al bolsillo es diferente, ¿verdad? O te lo echas a la cartera y lo sacas así que entre rato y rato. Y no es fácil, hermano. No es fácil porque el ser humano está sujeto a un sinnúmero de tentaciones. De tentaciones, aires negativos, a familias que no le sirven al Señor, que estamos luchando. Es una lucha interna. Todos nosotros tenemos una lucha interna. Todos nosotros. Tenemos que tratar de hacerlo todo lo posible Ahora, para someternos. Exacto. Como estaba diciendo Perseverar. la misionera anoche, ¿verdad? Coger eso. Yo no puedo, pero tú sí puedes. En las manos de Cristo. Amén. Y esperemos que nunca nosotros caigamos. Yo le digo de mi parte, ¿verdad? Que yo me aparté del Señor. Yo vine de Puerto Rico y seguí estudiando. Fui a una compañía, yo creo que se lo he dicho a ustedes, una compañía alemana que le gustaba mucho la fiesta. Yo era joven y me dejé ir por esas corrientes negativas. Sí. Por esas corrientes. Y la hermana veo como la cara de ella dice que no, ¿verdad? Mire. No, que no lo sabía yo. Sí.